Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno, ha salido el Community Crunch, pero antes de leer el Community Crunch, que ha salido algo del Mega Raptor, ¿vale? Vamos a ver las notas de la actualización que han salido, lo que viene siendo pues esta tarde noche han salido actualización para Astral Ascended. Así que bueno, vamos a leer estas notas y vamos a ver lo que viene siendo pues el dossier del Mega Raptor. Sí, el dossier. Y también más cositas planeadas para Ascended para la semana que viene sobre actualizaciones. Así que gente, ya sabéis, si no estáis suscritos en mi canal, pues suscribiros. Suscribiros porque os vais a perder toda la información que voy a traer. Así que ya sabéis, dejáis el botón rojo, presionadlo para suscribiros, si no lo estáis. También dejar un buen like para que YouTube lo recomiende a más gente y también compartirlo con vuestra gente. Así que gente, vamos allá y vamos con el vídeo. Y bien mi gente, pues empezamos con las notas del parche que han habido esta tarde, que son estas de aquí. Bien, y bueno, empezando por aquí hasta aquí. Bien, ¿qué han sacado, no? Pues en Ragnarok se corrigieron los FPS bajos durante la tormenta de la arena. Sí, la verdad, cada vez que aparecía yo en Ragnarok, cada vez que me conectaba, había tormenta de arena y los FPS se me iban al carajo, ¿eh? Y jugando a GeForce Now. Menos mal. Después, Ragnarok, el rompecabezas del laberinto ahora debería tomar el código de entrada correctamente después de una entrada incorrecta. ¿Vale? Yo creo que es el código Drakkar. No es Dakar, es Drakkar. ¿Vale? Ragnarok aumenta los engendros de Basilosaurus. Bueno, han aumentado el spawn de Basilosaurus en Ragnarok. Se arregló el icono de guardado para que aparezca en los mapas mod y permita eliminar el guardado. Se corrigieron las copias de seguridad guardadas para los mapas mod. Se solucionó que el tiracoleo no pudiera hacer nadar al mantener presionado el salto. Se corrigieron los objetos que aparecían en el paisaje cuando se arrojaban al suelo. Creo que esto es cuando arrojabas un objeto al suelo desaparecía. Desaparecía y pasaba así. Y tienes que buscarlo invisible. Si no tienes un látigo, pues a veces no lo encontrabas. Pero parece que lo han arreglado, ¿no? Pero bueno, aquí dicen, se resumió en algunos casos lo que los personajes, estructuras, criaturas y otros objetos del juego se volvieron invisibles o parpadeaban ocasionalmente. Esto se supervisará y se repetirá si es necesario. O sea, si siguen desapareciendo personajes, criaturas, estructuras y demás, pues volverán a mirarlo para corregirlo, ¿no? O sea, están ahí para corregirlo. Menos mal. Esto de Wildcard sí trabaja bien. Bueno, bien. Trabaja normal. A veces mal, a veces bien, pero bueno, ahí está. Bien, Nekatus esta tarde ponía lo siguiente, ponía esto de aquí, que ponía, estoy muy emocionado de que veas esto. O sea, esta tarde ya decía una pista Nekatus de lo que vamos a ver en el Community Crunch, y efectivamente en el Community Crunch, que tengo aquí, tenemos el dossier del Mega Raptor, así que vamos a verlo, vamos a leerlo, ¿vale? Para que veáis cómo es el Mega Raptor, y bueno, vamos a leer, ¿no? Bienvenido a otra edición del Community Crunch. Esta semana te mostramos más cerca al terror, que pronto acechará las sombras de Valguero. Mega Raptor, no esperes táctica de manada. Este solitario destripador vive para la caza, eliminando sus presas con una precisión escalofriante y una mirada que hace huir a quienes intentan rescatarte. Si te miras fijamente, no espera rescate. Si se abalanza sobre ti, ya se me hace tarde. El Megaraptor descenderá sobre Arsenal Ascended de forma gratuita con el nacimiento del vaquero Ascended, creado por el prolífico Nekatu. Más adelante en este año, no voy a darle caso, ya sé cómo traduce Google, pero es más adelante en este año que será en septiembre, ¿ok? En septiembre veremos el Valguero, ¿vale? Para septiembre, ya veréis como que para septiembre veremos Valguero, ¿vale? Aquí está el dossier, que la verdad pues mola un montón, y ahora veremos pues esto, ¿no? Porque como podéis ver aquí los dibujitos, aquí pues sientes el
el miedo, ¿no? Del Megaraptor, ¿no? Y aquí vemos, pues, todos los cadáveres que tiene aquí el Megaraptor. Así que bueno, vamos a leer su dossier, ¿no? Bien. Nombre común, Megaraptor. Especie, Megaraptor Sceleractus. Época, Cretácico tardío. Dieta, carnívoro. Temperamento, solitario, agresivo. Salvaje. Créeme, no querrás que uno de estos asesinos espeluznantes te persiga. El Megaraptor elimina a sus víctimas una a una, como el villano de una película de terror clásica. Y una vez que te hayas convertido en el objetivo, tu acosador ahuyentará a tus amigos y aliados con su mirada inquietante. No verás venir a este monstruo hasta que esté justo encima de ti. Es entonces cuando el Megaraptor se abalanza, inmovilizándote y dispersando a todos los que están cerca, dejándote indefenso. Menudo susto. La mayor indignidad es que a tu muerte le dará a esta bestia la fuerza para ignorar cualquier intento de venganza. Bien, aquí nos explica más o menos cómo es salvaje esta criatura. O sea, asustará también a tu criatura domesticada, como el Yutinanus, pero mucho más bestia. Puede ser, o sea, te hará desmontada la criatura, porque es como si te tirara y huirá. Te dejará solito, ahí, delante del Megaraptor, te dejará tirado, y tú pues ahí temblando de miedo, porque no puedes hacer nada, estás estuneado, y vamos, el Megaraptor te va a cazar. Fijo, que te caza fijo. Así. Luego, domesticado. Antes de domar al Megaraptor, tendrás que ganarte su respeto. Bueno, y él más o menos nos dice cómo tamearlo. ¿Será luchando contra él? Tipo Immersive Taming de Evolved. ¿Os acordáis? Ese mod que hay criaturas que tienes que luchar contra ellas para tamearlas. Pues más o menos será así. Encuentra y reclama su macabro altar de cadáveres. Y luego mantiene a raya a su enfurecido dueño con fuego. Solo asegúrate de estar siempre alerta, porque ese demonio luchará con uñas y dientes por sus trofeos. Bien, pues tendrás que buscar su altar de cadáveres. Por ahí estará, seguramente aparecerán altares, como si fuese un nido, ¿vale? Pues por ahí aparecerá. Y con una antorcha, pues tendrás que ahuyentarlo, ¿vale? O sea, tendrás que mantener a raya con una antorcha al Megaraptor. Y ahí se irá tameando fijo. Ya veremos cómo es el tameo, pero yo creo que será así. Luego, si logras vencer a uno de estos carniceros, te repartirás toda la carne de sus numerosas matanzas. También conseguirás un asesino deseoso de aislar y aniquilar a tus enemigos. Pero recuerda que el Megaraptor caza solo, incómodo incluso con los de su especie. Este ejército de uno solo perderá su agudeza combativa con otros. Bien, si tienes un Megaraptor, si quieres salir con él, no vayas en manada. Tienes que ir solamente con él. No le gusta ir acompañado, es un lobo solitario. ¿Vale? O sea, el Megaraptor es un asesino solitario. Bien, hasta aquí el dossier del Megaraptor. La verdad que mola bastante como pinta. Mola bastante y mola. Bien, sigamos. Sigue Live Up Update, ¿vale? Vamos a ver lo que viene siendo lo que se viene para la semana que viene con una actualización mayor. Acabamos de publicar un parche para el cliente de Steam que debería resolver la mayoría de los casos en los que los personajes, estructuras, criaturas, paisajes y otros objetos del juego se volvían invisibles o parpadeaban. Esta corrección también está en el proceso de certificación en ambas consolas y la publicaremos en cuanto esté disponible. Esperemos que sea durante el fin de semana. Crucemos los dedos. Ha sido un auténtico laberinto técnico, así que estaremos atentos y realizaremos ajustes adicionales si aparecen nuevos casos de invisibilidad. ¿Vale? Estarán ahí mirando a ver qué pasa, a ver si no se vuelven invisibles las cosas y la gente pues irá notificando que todavía se vuelven invisibles. Pues nada, vamos a ver cómo arreglarlo. Estarán así, ¿no? Bien, la frecuencia de aparición de varios dinosaurios también ha aumentado ligeramente en el parche
la versión 68.34 de hoy. Así que ya puedes ir a buscar tu grasa. De tu grasa, o sea, la grasa de los vacilos. Estaremos atentos y haremos ajustes adicionales si es necesario. Como nota para los usuarios de Xbox, la versión de cliente de hoy aumentó la capacidad de los mods en 10 GB adicionales, hasta un máximo de 60 GB. ¡Ojo! En Xbox parece que tiene más memoria de mods que PC, porque PC tiene 50. Yo no he visto ningún aumento en PC, pero ahora tenéis 60 GB de mods en Xbox, ¿vale? O sea, tenerlo en cuenta. En Play tenemos 30, en Xbox 60, en PC 50, si no me recuerdo, o tendrá más, a lo mejor de PC ahora, no sé. Pero eso, ¿vale? Algunos usuarios pueden tener que volver a descargar todos sus mods una vez, una sola vez debido a que este cambio, ¿vale? Quien tenga mods en Xbox tendrá que descargar de nuevo los mods, ¿vale? Si no tenéis los mods puestos, pues volverlos a instalar. Luego, tenemos que una actualización importante de la versión planificada para la próxima semana que aborda varios problemas persistentes. Si bien no todo lo que se mencionó a continuación está incluido en esta versión, queremos mantenerlos informados sobre la situación, especialmente sobre los problemas más reportados. En el laberinto, problemas con la aparición de osos, espíritus y el lobo. Sí, la verdad es que sí. Cambios en el red de construcción del OSD de Astraeos, o sea, los drops orbitales, programados para la actualización principal de la próxima semana. Iba a ser el día 15, pero lo han atrasado. Ankylo y Doedicurus continúan cosechando mientras están cubiertos con una ranura, también cuando son transportados por un Carquinos, que esto lo añadirá en el próximo parche, ¿vale? En el próximo parche ya los Carquinos podrás llevar tu Ankylo y tu Doedicurus para que farmen, ¿vale? O sea, aquella gente que decía que no pueden farmear con el Carquinos, pues ahora sí podrán, ¿vale? Bien, correcciones de exploits se vinculan especialmente con PvP. Cuanto menos compartamos sobre esto, mejor, por supuesto. No queremos que más personas aprovechen de estos activamente en este momento. Vale, se trata de Mesh, Tupe, Pack, puede ser, cosas así. Veremos a ver qué hacen, ¿no? Problema frustrante en el que podrías tirar activamente a tu mascota del hombro. Sí, me ha pasado. Presionando el cuadrado, tiras al Dracrin del hombro, por ejemplo. Porque yo llevo Dracrin, ¿no? Luego, calidad de vida. Agregar la función de selección rápida de estructuras al colocar una estructura. Mientras se coloca una estructura, se puede hacer ping a otra estructura para comenzar a colocarla. Mira, esto puede ir bien. Veremos cómo funciona. Dracrin ahora aplicará correctamente la bonificación de caja de botín para asegurar no oficiales que tengan una calidad de botín superior a la predeterminada. ¿Macheto todavía? Madre mía, esperemos que no. Luego, Speed Harvest ya no reproduce incorrectamente el sonido de activación. Agradezco el vídeo de Kill Bill Willy. Y mucho más, ¿vale? Y se viene mucho más, ¿sabes? Se viene un parche grandecito. Veremos a ver qué más. Y dice, y actualmente seguimos trabajando en los siguientes informes con la esperanza de incluirlos en el lanzamiento de la próxima semana o lo antes posible. Actualización de lanzamiento de modificación de PlayStation. Todavía estamos trabajando en la implementación de esta actualización específica, vale. Que aún no han puesto los 30 GB de mod, ¿vale? O sea, se vendrá pronto. Dice que tratan un poco más en completarse, pero sigue siendo una prioridad máxima, ¿ok? No os preocupéis los de PlayStation. Luego, las criaturas salvajes aparecen en exceso y en la malla de Ragnarok. Y bueno, sí, esto que aparecen bajo tierra, ¿vale? Tienen que arreglarlo. Y luego, esta es solo una instantánea de lo que está sucediendo en el frente de Light Ops. Así que permanezca atento a la actualización de la versión principal de la próxima semana. Y gracias nuevamente por sus continuos comentarios e informes. ¿Vale? Cuando salga la actualización la tendréis aquí en el canal. Así que si no estás suscrito, no sé qué estás esperando a suscribirte. Suscríbete si quieres enterarte cuando sale esta actualización. Suscríbete. ¿Ya lo has dado? Vale.
así ya te enteras. Y luego, pues, sigue Summer Bash hasta el día 21, ¿vale? Hasta el 21 de julio tendremos Summer Bash. Iba a acabar el día 17, pero lo han alargado por problemas de conexiones, que se cayeron mucho los servidores, tal, ¿vale? Hasta el día 21, ¿vale? Sí, así que, nice. Así que, gente, todo esto es el vídeo de hoy, o sea, los Mega Raptor, actualizaciones y muchas cositas. Así que, gente, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya entendido todo y la verdad, pues nada, espero que os haya gustado. Si os gustó, ya sabéis, dejad un buen like, favoritos, suscribiros a la gente y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.